Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos los mitos y leyendas más escalofriantes de nuestro folclore. Hoy hablaremos de una de las historias más aterradoras de Colombia, la pata sola. Esta espeluznante figura ha sido parte de la cultura rural por generaciones, y sigue sembrando el miedo en aquellos que se atreven a adentrarse en las zonas más alejadas de la civilización. La pata sola es mucho más que una simple leyenda. Es una advertencia, un espectro que vaga por las selvas y montañas de Colombia, acechando en la oscuridad. ¿Quién es realmente esta mujer condenada, que la llevó a convertirse en un símbolo de terror? Hoy, exploraremos su historia, desde sus orígenes hasta los aterradores encuentros que aún se cuentan en las noches más oscuras. Si te apasionan las historias de misterio y terror, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle me gusta. Comencemos. La leyenda de la pata sola tiene sus raíces en las tradiciones precolombinas y la cultura rural de Colombia. Aunque hay varias versiones de su origen, la más extendida es la historia de una mujer que fue cruelmente castigada por su infidelidad. Se dice que, en vida, fue una esposa infiel que traicionó a su marido. Al descubrir la traición, su esposo, cegado por la ira, decidió darle un castigo ejemplar, le cortó una pierna, dejándola mutilada de por vida. El castigo no solo fue físico. Su dolor y sufrimiento la transformaron en un alma errante, condenada a vagar por las montañas, selvas y caminos rurales. Algunos dicen que, al morir, su alma no pudo descansar en paz debido a la violencia de su castigo y la culpa de su traición. Desde entonces, su espíritu deambula por las regiones más apartadas, en busca de venganza, atrapando a aquellos que se cruzan en su camino. En las zonas rurales de Colombia, especialmente en áreas selváticas, la pata sola es temida como un símbolo del castigo por la infidelidad. Su historia se ha transmitido de generación en generación, y aunque sus orígenes están ligados a antiguos relatos indígenas, la leyenda ha evolucionado y se ha adaptado a la cultura popular. Para los campesinos, ella es una advertencia sobre las consecuencias de la traición, pero también es una presencia aterradora que acecha en las sombras, esperando a sus víctimas. La pata sola es una figura aterradora que ha sembrado el miedo en los campos y selvas colombianas durante generaciones. Su presencia es inconfundible y difícil de olvidar para quienes afirman haberla visto. Esta criatura parece como una mujer, pero su deformidad y naturaleza monstruosa se hacen evidentes rápidamente. Aunque su silueta podría confundirse con la de una persona común a lo lejos, el detalle que sobresale y que la distingue es la ausencia de una pierna, que ha sido reemplazada por una grotesca pata de animal. Algunos relatos afirman que es una pata de vaca o mula, mientras que otros la describen como un muñón horriblemente mutilado. Esta aberración física es uno de los aspectos más terroríficos de la leyenda, pues la imagen de una figura humana tan deformada genera escalofríos instantáneos. Vestida en harapos blancos, su figura es pálida y espectral, vagando entre la niebla de las montañas o los espesos bosques. Pero no solo su apariencia física aterroriza. Su largo y desaliñado cabello, que cae desordenadamente sobre su rostro, oculta gran parte de sus facciones, creando una imagen aún más inquietante. Los ojos de la pata sola, cuando llegan a un verso, son descritos como brillantes y llenos de odio, lo que le añade un aire de peligro inminente. Su risa, una carcajada que se escucha a lo lejos, es otro elemento crucial de su aparición. Los campesinos cuentan que antes de verla, se escucha esa risa retumbante que causa un frío en la espina dorsal. Se dice que esa risa es una señal de que ya ha escogido su próxima víctima. Además, la pata sola no camina normalmente. Debido a su única pierna, su andar es irregular, dando grandes saltos que resuenan en el suelo, generando un eco macabro. Esos saltos la hacen increíblemente rápida, y muchos afirman que, a pesar de su cojera, es imposible escapar una vez que ha decidido perseguir a alguien. La criatura no solo se apoya en su aspecto físico para aterrar. Utiliza su voz, suave y seductora, para atraer a los incautos. Haciéndose pasar por una mujer en apuros, emite gritos de ayuda o lamentos desgarradores que invitan a acercarse. Pero, cuando sus víctimas se aproximan creyendo que van a socorrer a una mujer desvalida, es cuando su monstruosidad se revela. Es en ese momento de horror donde la pata sola se abalanza sobre sus presas, mostrando su verdadero yo. Algunos dicen que es capaz de drenar la vida de aquellos a quienes atrapa, mientras que otros afirman que su ataque es más físico, desgarrando la carne con uñas afiladas y colmillos animales. El origen de la pata sola está envuelto en leyendas que varían según la región y las historias transmitidas de generación en generación. Cada versión ofrece un matiz diferente a su terrible transformación en monstruo, pero todas coinciden en que su condición es resultado de una traición, un pecado o una terrible injusticia que la llevó a convertirse en un espectro errante y vengativo. Una de las versiones más difundidas cuenta que la pata sola fue, en vida, una mujer infiel.
Era la esposa de un campesino trabajador, y aprovechaba su ausencia para mantener encuentros con otro hombre. Cuando su esposo descubrió su traición, su furia no tuvo límites. La atrapó en uno de sus encuentros clandestinos, y en un arranque de ira, decidió castigarlas de la peor manera posible. Le cortó una pierna con un machete, dejándola a merced de la selva, donde murió de manera cruel. Su grito final de dolor y desesperación maldijo el lugar y la conversión en la criatura que es hoy, un ser condenado a vagar por los caminos rurales, buscando venganza contra los hombres y, en ocasiones, cazando a aquellos que cruzan su camino. Otra versión de la historia cuenta que la Pata Sola fue una madre que cometió un crimen aún más atroz. Según esta leyenda, en un momento de locura o desesperación, asesinó a su propio hijo. Al enterarse de su acto, la comunidad la condenó, y en su huida hacia el monte, fue alcanzada por fuerzas divinas que la castigaron transformándola en un ser monstruoso. Esta versión del mito presenta a la Pata Sola como una madre arrepentida que, al no poder encontrar paz en la muerte, busca a su hijo por la eternidad, y castiga a aquellos que de alguna forma le recuerdan su propia tragedia. Cualquiera que sea su origen, la Pata Sola es un símbolo del castigo divino o el remordimiento eterno por acciones imperdonables. Es la personificación del sufrimiento de las mujeres que, por una u otra razón, han sido traicionadas o han traicionado, y se ha convertido en una advertencia viva de las consecuencias de la infidelidad, el engaño o la traición a la familia. Uno de los aspectos más aterradores de la Pata Sola son sus constantes lamentos y la manera en que manipula a sus víctimas mediante engaños. Su llanto es una de las primeras señales de su presencia, un sonido perturbador que resuena en la soledad de la noche. Aquellos que se han aventurado por los caminos rurales en las oscuras horas del atardecer relatan haber escuchado lo que parecía ser el lamento de una mujer en profunda agonía, un grito de sufrimiento que parece venir de las entrañas mismas de la tierra. La Pata Sola utiliza estos lamentos como una trampa, imitando el grito de una mujer en apuros para atraer a los incautos, especialmente a los hombres. Al escuchar estos gritos de ayuda, muchos sienten el impulso de acudir al rescate, creyendo que van a socorrer a alguien en peligro. Pero al acercarse, descubren con horror que no es una mujer indefensa lo que encuentran, sino la terrible figura de la Pata Sola, esperando con su risa macabra. Esta transformación arrepentida de un grito de ayuda en una risa aterradora es lo que hace que los encuentros con este ser tan impactantes. Es como si el mismo bosque estuviera riéndose de la ingeniosidad de los humanos. En algunos relatos, se dice que la Pata Sola es capaz de cambiar su apariencia momentáneamente, adoptando la forma de una hermosa mujer para confundir aún más a sus víctimas. Este engaño la convierte en una especie de sirena terrestre, atrayendo con una ilusión antes de mostrar su verdadero yo. Solo los hombres más devotos y aquellos con un profundo sentido de fe logran resistirse a su llamada. Las historias locales narran que muchos jóvenes han sido víctimas de su trampa, desapareciendo en el bosque o regresando completamente traumatizados por la visión de la monstruosa criatura. Los campesinos, en su sabiduría popular, han desarrollado formas de protegerse de estos engaños. Se dice que portar amuletos benditos o rezar fervorosamente puede evitar que la Pata Sola se acerque. También se aconseja evitar los caminos solitarios al anochecer y no prestar atención a los lamentos nocturnos. Sin embargo, no todos son tan cuidadosos, y aquellos que ignoran estas advertencias corren el riesgo de convertirse en las próximas víctimas de la Pata Sola. Ver a la Pata Sola no solo implica un encuentro aterrador, las consecuencias de este encuentro suelen ser devastadoras. Aquellos que han tenido la desgracia de cruzarse en su camino experimentan una serie de eventos desafortunados que afectan tanto su estado físico como emocional. En muchos relatos, las víctimas no solo quedan marcadas por el terror de haber visto a la criatura, sino que también desarrollan síntomas físicos y psicológicos graves. Algunas personas reportan fiebre intensa y enfermedades repentinas poco después de su encuentro con la Pata Sola. Esta fiebre suele estar acompañada de pesadillas recurrentes, en las que la criatura aparece una y otra vez, acechando a sus víctimas en sus sueños y repitiendo sus lamentos. Este desgaste psicológico lleva a muchos a la locura, incapaces de liberarse de la impresión que les ha dejado el espectro. Otros sufren un deterioro gradual de su salud física, con episodios de agotamiento extremo, pérdida de peso y una sensación constante de opresión en el pecho, como si estuvieran bajo un hechizo oscuro. Los relatos locales describen estos síntomas como el mal de la Pata Sola, una especie de maldición que se adhiere a aquellos que tienen la mala suerte de encontrarse con ella. Las familias de las víctimas suelen recurrir a curanderos o sacerdotes locales para intentar liberar a sus seres queridos de esta maldición, pero no siempre tienen éxito. A nivel emocional, el miedo paralizante que causa la visión de la Pata Sola afecta profundamente a las víctimas. Muchos quedan con un trauma que les impide salir al campo o caminar por los bosques, incluso de día. Se convierten en prisioneros de su propio miedo,
reviviendo una y otra vez la imagen de la criatura saltando con su única pierna, riendo o lamentándose mientras se acerca inexorablemente hacia ellos. Una de las mayores advertencias en las historias de la pata sola es que, una vez que la ha visto, es difícil escapar de su influencia. Muchos creen que si sobrevives al primer encuentro, ella regresará en tus sueños o, peor aún, aparecerá en algún otro momento de tu vida para completar su venganza. Este es el destino que enfrentan aquellos desafortunados que, por curiosidad o imprudencia, cruzan su camino. En las zonas rurales de Colombia, donde la leyenda de la pata sola es más temida, los campesinos han desarrollado diferentes formas de protección para evitar encontrarse con esta aterradora criatura. La creencia popular sostiene que la pata sola ataca principalmente a los hombres infieles, cazadores furtivos y aquellos que de alguna manera han roto con los valores tradicionales. Por lo tanto, la mejor forma de evitarla es, según estas tradiciones, mantener una vida moralmente recta. Sin embargo, más allá de llevar una vida ejemplar, también existen ciertos rituales y costumbres que, según la creencia, ofrecen protección contra la presencia de la pata sola. Uno de los métodos más comunes es el uso de amuletos. Los campesinos suelen llevar consigo crucifijos, escapularios y otros objetos bendecidos por los sacerdotes. Estos amuletos no solo sirven como protección contra la pata sola, sino que también se usan como barrera contra otros espíritus o seres malévolos que, según la creencia popular, acechan en las noches oscuras. Además, hay un gran énfasis en el poder de la oración. Se dice que rezar fervorosamente, especialmente oraciones como el Padre Nuestro o el Ave María, puede evitar un encuentro con la pata sola. Los relatos también populares indican que, en caso de escuchar sus lamentos o presentar su presencia, no se debe responder o reaccionar. Esto es visto como una provocación directa y puede atraer la ira de la criatura. Mantener la calma y seguir caminando es la mejor estrategia en estos casos. Otro método de protección es evitar ciertos lugares y horarios. La pata sola se aparece principalmente en los caminos rurales, cerca de bosques o montañas, especialmente al caer la noche. Por eso, es común que los campesinos eviten viajar solos o tomar rutas poco transitadas al anochecer. En algunas comunidades, incluso se cree que es necesario llevar una vela bendita o encender una fogata grande para evitar que la criatura se acerque. En el contexto esotérico, algunas personas recurren a curanderos o brujos locales, quienes les ofrecen limpias o protecciones específicas contra el mal de la pata sola. Estos rituales pueden incluir desde baños de hierbas protectoras hasta oraciones específicas que se deben recitar al entrar al bosque. El uso de plantas como la ruda o el romero también se cree que ahuyenta a los espíritus malignos, incluida la pata sola. A medida que el mundo rural de Colombia cambia y se moderniza, la pregunta que muchos se hacen es si leyendas como la de la pata sola están destinadas a desaparecer. Con la urbanización y la llegada de nuevas tecnologías, el acceso a la información y el alejamiento de las tradiciones rurales han hecho que muchas leyendas pierdan el impacto y la relevancia que una vez tuvieron en las comunidades. Sin embargo, la historia de la pata sola sigue viva en la memoria de muchos, especialmente en las generaciones más viejas, que la recuerdan con miedo y respeto. En las comunidades rurales más aisladas, donde aún persisten las costumbres y creencias tradicionales, esta leyenda continúa siendo parte integral de la cultura y del día a día. Se sigue contando alrededor de las fogatas, en reuniones familiares o durante festividades locales, como una advertencia a las nuevas generaciones de los peligros que acechan en la oscuridad. Además, gracias al auge de las redes sociales y al interés renovado por las historias de terror y lo paranormal, la leyenda de la pata sola ha comenzado a ser redescubierta por un público más amplio, incluso internacional. Documentales, podcasts y canales de YouTube dedicados a lo sobrenatural han contribuido a mantener viva la historia, adaptándola a los tiempos modernos. Esta nueva visibilidad ha hecho que la leyenda cruza fronteras, alcanzando audiencias más jóvenes y urbanas que, aunque no hayan vivido en carne propia los miedos rurales, encuentran fascinación en estas historias antiguas. Lo cierto es que, mientras siga habiendo quienes cuenten la historia de la pata sola, ya sea en los bosques de Colombia o en las plataformas digitales, esta aterradora figura seguirá formando parte del imaginario colectivo, recordando a todos que hay seres en la naturaleza que, aunque invisibles a la luz del día, pueden acecharnos en las sombras. La leyenda de la pata sola sigue siendo un recordatorio de los misterios y terrores que se esconden en los rincones más oscuros de nuestras tradiciones. Puede que los tiempos cambien, pero hay historias que siempre nos acompañarán, advirtiéndonos de los peligros que acechan cuando menos lo esperamos. Así que la próxima vez que camines por un sendero solitario, piensa 2 veces antes de ignorar ese susurro en la oscuridad o esa figura que parece seguirte entre los árboles. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta para seguir descubriendo más historias llenas de misterio y terror.
Nos vemos en el próximo video.